creemos que todos los temas están a nuestra disposición. Pues de muchos años, cuando uno mira hacia atrás, se da cuenta que no podemos escribir cualquier cosa. Y tampoco es tan sencillo como salir a buscar los temas. En realidad los temas son los que nos buscan a nosotros. Ana María Yuba nació en Buenos Aires. En 2016 recibió en México el Premio Internacional Arriola de Minificción. Sus libros para chicos se leen en toda América Latina y en España. Todos los universos posibles reúne su obra hasta ese momento. Parte de su obra ha sido traducida a 15 idiomas. Estamos en el auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. En apalabradas hoy, Ani Yuba. Hola Ani, un gusto enorme. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar aquí charlando con ustedes. Hermoso poder conversar sobre parte de tu obra extensa. Escribiste novelas, ensayos, cuentos, microrrelatos, también infantiles. Y me voy a detener en cómo escribir un microrrelato, porque puede leerse como un ensayo, pero también puede leerse como una especie de manual de cómo escribir. Y la técnica es el tema de este libro, pero también hay una búsqueda que tiene que ver con la idea original. Y parece ser como un gran misterio, ¿no?, que rodea la escritura y que está en el centro de la creación. Quiero ir a una cita tuya que decís que solo la poesía da en el centro del blanco, y quiero hacer referencia a que durante mucho tiempo en Estados Unidos no hubo otra forma de clasificar las brevedades como la poesía, ¿no? Así es. Entonces pienso si una forma de aproximarse a ese misterio que es la creación tiene que ver con esa hermosa metáfora que narrás sobre los mineros. Sí, de alguna manera hay dos aspectos en la creación del microrrelato en particular, ¿no? Uno es el del minero, que va por el socavón de la mina mirando las paredes y de pronto ve un brillito y consigue extraer de ahí con sus herramientas, ¿no?, una piedrita, pero después esa piedrita hay que pulirla. Después viene el trabajo del orfebre. Y los escritores tenemos que hacer las dos cosas, ¿verdad? Somos los mineros y somos los orfebres también, y tenemos que pulir esa piedrita a ver si realmente era un brillante o si no era, y hay que tirarla y empezar todo otra vez. Vos hablás también de pensar la creación como establecimiento de conexiones no evidentes. Freud se pregunta, el poeta y la fantasía, ¿de dónde el poeta extrae sus temas, no? ¿Y cómo logra conmovernos?, dice, ¿no? ¿Y sabes a dónde se va a buscar? A los niños, el juego. Y dice, allí se pueden encontrar las primeras huellas en la ocupación favorita y más intensa del niño, el juego. Todo niño que juega se conduce como un poeta, creándose un mundo propio, o más exactamente, situando las cosas de su mundo en un orden nuevo. Y es algo que vos decís. Ese es el secreto de la creación. Y los temas es el gran misterio, ¿no? Los escritores todos, cuando empezamos, creemos que podemos escribirlo todo, creemos que todos los temas están a nuestra disposición. Después de muchos años, cuando uno mira hacia atrás, se da cuenta que no era así, que en realidad había muy poquitos temas que nos tocaban lo suficiente como para que podamos convertirlos en literatura. No podemos escribir cualquier cosa. Tampoco es tan sencillo como salir a buscar los temas. En realidad los temas son los que nos buscan a nosotros. Y está muy claro en el famoso ensayo sobre la composición de Poe, ¿no?, donde él dice que, va explicando muy claramente, de forma muy racional, toda la composición de su poema Nunca más, de su poema El Cuervo, ¿no? Lo explica de una manera total y absolutamente racional, por qué lo hizo de esa manera y por qué esa métrica y esa rima y por qué la elección de esas imágenes, etcétera, etcétera. Pero cuando llega al tema, no lo puede explicar. Cuando llega al tema dice, el tema es un poema, entonces el tema tiene que ser bello. ¿Y qué hay más bello que la muerte de una joven en la flor de su edad? Bueno, es lo Poe, que lo conmueve a él, claro. Para Poe, claro. Seguro. Hay otro trabajo que continúa al momento en que aparece la idea, que se sienta uno a escribir, o los escritores, y vos decís, escribir es corregir, escribir es reescribir, ¿no? Cada palabra que tiene el peso de una roca, haciendo
alusión al trabajo del minero, ¿no? Cuando encuentra ese brillo y sabe que tiene que empezar a pulirlo, a trabajarlo, a reescribirlo. Hay un camino en cómo tallar esas rocas, y escribir también hace referencia a la disciplina, al horario, y hay una frase que decís en una misión que nadie le encomendó y a nadie le importa si la termina o no, ¿no? O sea, está el escritor con sus palabras ahí en ese trabajo de orfebre. ¿Cómo andar ese camino también? Depende mucho del escritor, ¿no? O sea, uno insiste mucho cuando habla con la gente, con los que quieren ser escritores, uno insiste mucho en el tema de la disciplina y de todos los días. Pero de pronto ha habido grandes escritores como era Onetti, que decía, para mí la literatura, yo no estoy casado con la literatura, no es mi esposa, la literatura es mi amante. Yo la veo cuando tengo ganas. Claro. Ahí está el deseo del encuentro. No es una cosa de todos los días y de disciplina y demás, decía él, ¿no? Hay que ver, porque escribió mucho y escribió magníficamente y algún tipo de disciplina debía tener. Pero no lo reconocía, él lo veía así. Quiero ir a algo autobiográfico tuyo, que está un poco en Rita y el Doctor. A los 20 años creía que su primer cuento debía ser como mínimo un aporte a la literatura universal. Esto es algo que vos dijiste explícitamente en Escrituras, Creatividad Humana y Comunicación en agosto de 2017, ¿no? Que vos dijiste, yo estaba trabada porque quería que mi primer cuento fuera un Poe, un Chekhov, y eso te demoraba. Pero la revista Nocturno cumple una ayuda para destrabar eso. Contanos eso. Así fue, sí, lo dije en el 17 y lo dije 1000 veces a lo largo de toda mi carrera, porque sí, era así realmente. Uno podría pensar que a los 19 años no tenía por qué haber escrito ya un cuento. Pero hacía muchos años que estaba tratando de pasar de la poesía a la narrativa. Y no lo lograba. Y no lo lograba en parte por eso, la altísima exigencia artística que tenía, ¿no? Que era como un yunque que pesaba así sobre mi cabeza y no podía avanzar. Y entonces, bueno, yo también quería ser periodista. Y fui a muchas redacciones donde me conseguían a alguien que conocía a alguien. Claro, en las redacciones de los diarios y de las revistas de esa época prácticamente no había mujeres. Estaba la famosa René Salas, creo que se llamaba en Gente, sí. Y era un caso único, pero yo no me daba cuenta que había tan pocas mujeres en las redacciones. Porque bueno, a mí me habían educado como persona, no como una mujer. Entonces decía, bueno, ¿por qué no voy a poder ser periodista yo? Nocturno era una revista de un género que ya no existe, que eran las fotonovelas. Pero además de las fotonovelas tenía unos cuentitos románticos que salían al costado de la fotonovela. Y entonces fui a hablar con Laura Well, que era una periodista, y entonces ella leyó lo que yo había escrito y me dijo, sí, mira, nosotros informes periodísticos no necesitamos, pero podrías escribir cuentitos románticos. Y yo pensé, bueno, quizás no puedo escribir un cuento de Chekhov, pero un cuentito romántico para Nocturno sí voy a poder. Me jugué y me puse a escribir y realmente me salieron 4 cuentitos y me los aprobaron y se publicaron con el seudónimo de Diana de Montemayor, que era lo que ya estaba estudiando en esa época en la Facultad en Letras. Y bueno, y esos cuentitos que eran muy sencillos y que no tenían ninguna pretensión artística, me sirvieron para aprender a narrar y fueron muy, muy importantes para mí. Voy a leer Dudas de pesadilla del libro Sirena de Río. Supongamos que esos 3 pares de pies que ve usted en el umbral, cuidadosamente ordenados de mayor a menor, no se continúan más allá de los tobillos en el resto de las personas correspondientes. Supongamos que podría haberlos puesto allí la policía después de investigar el crimen, o bien el asesino mismo. Supongamos que los pies pertenecen a un padre, una madre y un niño, que están impecablemente limpios y no sangran. Supongamos que usted necesita, en forma imprescindible y perentoria, pasar de la cocina al patio de su abuela.
pero los pies se interponen en su camino y saltar por encima de ellos le causa una desoladora repugnancia. Supongamos que a continuación se encuentra usted en el patio de la casa de su abuela, sin saber cómo llegó hasta allí, pero por suerte los 6 pies han quedado del otro lado. Ahora puede ver con mucho más detalle los dedos, que tienen las uñas un poco sucias. Supongamos que en ese patio de baldosas negras y blancas muy gastadas, se encuentra usted con su padre, que lo abraza con cálido afecto. Supongamos que su padre murió a causa de una embolia pulmonar y que a usted le dijeron que solo si hubiera estado en el quirófano habrían podido salvarlo, abriéndolo de inmediato para operar el coágulo. Supongamos entonces que después de la alegría inicial, usted comienza a desconfiar y busca en el pecho de su padre la cicatriz que esa operación debería haber dejado. Supongamos que la cicatriz no está y que por ese dato usted se da cuenta de que está frente a un impostor que tiene el cuerpo, la voz y la memoria de su padre, pero no es exactamente su padre. Supongamos que a pesar de todo usted decide disimular esa certeza para no apenar a su madre. Aunque todas esas suposiciones fueran ciertas, ¿cómo podría usted estar seguro de que se trata solo de una pesadilla? Conversamos hace muy poco con María Negroni y ella nos hablaba de los géneros literarios y ella sostiene que es una invención del mercado, ¿no? Y vos pasaste por todos los géneros, pero si nos vamos haciendo referencia a Nocturno y a tus comienzos, empezaste escribiendo poesía, microrrelatos, pasaste después, intentaste con el género cuentos y finalmente te presentaste al concurso organizado por la editorial Losada en el 79 Sí. y ganaste el primer premio, ¿no? Con la novela Soy paciente. Entonces ahí también pienso en cuál es la lógica del mercado muchas veces, ¿no? Porque, bueno, Soy paciente es una sátira del sistema sanitario, una historia que también escribiste guión para la película que finalmente no se hizo, ¿no? Por Rodolfo Corral. No se hizo, claro. Y pasaste por distintos géneros, también venías del mundo publicitario, ¿no? Sí. Yo pienso si eso también te hizo pensar en los artilugios del mercado para poder publicar, que es lo que quiere cualquier escritor cuando empieza a escribir. Sí, yo trabajé 15 años en publicidad, pero empecé muy joven, empecé a los 19, más o menos desde los 19 hasta los 35 trabajé en publicidad. Y simultáneamente iba escribiendo mis propios textos, ¿no? Mientras trabajaba en publicidad, terminaba la carrera de letras, etc. No creo que aprendí mucho en relación de la publicidad, digo, en relación con el mercado editorial, porque no eran compartimentos estancos. Otro de los elementos que quería traer para que nos ayudes a reflexionar sobre todo, tiene que ver con algo que nombrás en cómo escribir un microrrelato y es la precisión del lenguaje, ¿no? Sí. Cada palabra tiene su peso, pero agregás los signos de puntuación, la función del título, que puede ser un gancho, puede completar el sentido, la elipsis, la elisión. Todos estos elementos van a empezar a formar parte. Pero hay algo que también me gusta mucho y que tiene que ver con la complicidad del lector. Claro. Y acá viene. El proceso de lectura es creativo. Y acá eso me parece central, que vos destacás. El lector completará el sentido. Apoyémonos en el lector para que con su saber lo complete. Es muy lindo eso. Sí, así es, y eso se trabaja mucho en el microrrelato. Y lo puedo explicar de la manera más sencilla y menos poética, digamos, entre comillas, del mundo. Si uno va a escribir un microrrelato con Caperucita Roja, no le tiene que explicar al lector quién es Caperucita, quién es el lobo, qué papel juega la abuelita. El lector ya lo sabe. Entonces uno se apoya en esos conocimientos del lector para, quizás en 3 o 4 líneas, inventa un cuentito que tiene que ver con Caperucita, pero utilizando todo eso que no va a estar en el microrrelato, pero sí va a estar en la conciencia del lector.
Entonces, eso tiene un peligro también, porque a veces uno cree que el lector sabe más de lo que sabe en realidad. Es jugado, ¿no? Hay que trabajar con los conocimientos del lector. Se supone que el lector de microrelatos es un lector avesado, un lector que ha leído mucho, que sabe bastante, pero hay que tener mucho cuidado de que estén todas las claves como para que lo pueda comprender. Y hay un ejemplo increíble que es algo que me pasó a mí dando un taller en España, un microrelato maravilloso de Cortázar, que termina diciendo: piden pan, no les dan, piden queso, y lo que sigue lo sabe cualquier niño. Entonces yo les leí ese texto y vi en las caras de la gente que me estaba mirando que no tenían la menor idea de lo que estaba diciendo. ¿Qué era eso que sabía cualquier niño? ¿No? Piden pan, no les dan, piden queso. Para nosotros le cortan el pescuezo, es una cosa evidentísima. Pero en España esa versión no era conocida. Así que bueno, con todas esas cuestiones realmente hay que, en fin, hay que apoyarse en los conocimientos del lector. No hay que subestimar al lector y no hay que sobreestimarlo, ¿no? Hay que mantenerse ahí en ese delicado equilibrio. Y vos hablás en cómo escribir un microrelato, me llevaste a leer, a hacer otras lecturas, y hay una tradición del microrelato en nuestro país. Pensemos en Borges, en Bioy Casares, que vos lo citás, recién hablabas de Cortázar. Borges y Bioy escribieron los cuentos breves y extraordinarios. También haces referencia a un cuento de Borges que es lindísimo, que es Los dos reyes y los dos laberintos. Claro, ¿no? Maravilloso. Maravilloso. Y es un microrelato, claro. Que nos hace pensar en esa idea extraordinaria de que el desierto también puede ser un laberinto. Exacto, exacto. Sí, sí, está sostenido por esa idea increíble. Sí, por eso yo me irrito a veces cuando la gente me dice, bueno, ¿y qué relación hay entre un tuit y un microrelato? Entonces digo, bueno, es como la relación que hay entre una resma de papel y una novela. Es nada más que un formato. El tuit es un formato. Se puede usar para lo que a uno se le dé la gana, incluso para escribir un microrelato. Pero siempre hubo una fuerte discusión, y lo mencionás en el libro, entre América Latina y España, ¿no? De dónde nació el microrelato. Claro. Pero también para vos decís, para mí es Kafka. Para mí es Kafka, claro, seguro. Para mí el más gran microrelatista del siglo XX es Kafka. Por un lado están los temas, y por otro lado, otra de las cosas que se preguntan o se cuestionan es el tema de los personajes, ¿no? Porque dice, ¿qué se puede contar en un texto breve? Es la pregunta. Y si vamos a la literatura anglosajona, que vos también haces referencia, que es un género nuevo, se habla de la flash fictions o de los microfictions, y que utiliza métodos como muy, muy distintos, muy diferentes, y las autoras y los autores trabajan los personajes, la psicología de los personajes, ¿no? Entonces me quiero detener ahí porque citas un texto bellísimo de Robert Hass, Una historia sobre el cuerpo. Sí. ¿No? Que nos hace pensar también en la brevedad, pero también en esos recursos para trabajar la psicología de los personajes. Sí, ese texto es increíble, no conozco otro como ese. En 20 líneas hace un desarrollo de la psicología de los personajes bellísimo, extraordinario. Y digamos, es algo que el trabajo con los personajes en el microrelato se da en la literatura anglosajona y no en el microrelato latinoamericano, que trabaja con otros recursos. Es diferente, ¿no? No trabaja tanto con personajes. El personaje suele ser un hombre o una mujer, así en términos generales, mientras que en inglés generalmente es una persona con nombre y apellido, que está en una situación particular en la que se da algún tipo de revelación, en algún momento de su vida en el que se da algún tipo de revelación. Y por eso a veces me dicen, bueno, ¿cuál va a ser el futuro del microrelato? Y yo pienso que en algún momento se tienen que cruzar, ¿no? El microrelato latinoamericano con la influencia que viene del microrelato anglosajón, y eso va a hacer crecer a los dos, ¿no? Pues son muy diferentes.
quiero ir a Sirena de Río. Me pasó un poco lo que vos contás cuando uno lee lo de la sorpresa. Pero quiero retomar el cuento sobre Rita y el doctor, porque ahí encuentro muchas pinceladas, ¿no?, que tienen que ver con la literatura, con la escritura, este vínculo con su padre. El doctor es el analista de Rita, el doctor M, Sí. con quien se encuentra un tiempo después, ya habían dejado de tener sesiones, y él tomaba apuntes de cada una de las sesiones. Grababa las sesiones. grababas. Tenía un grabador debajo del diván. Y entonces escribe: Rita busca en la actividad publicitaria un intento de elaboración maníaca de su pérdida. Esos eran los textos que él llevaba a control. Exacto, y que Claro. los comparte después con ella, ¿no? Y Mucho que tiempo después lo después. comparte con ellas. Sí, la redacción publicitaria ha reemplazado como actividad literaria a lo que otrora fuera su expresión creadora más auténtica, la poesía. ¿Cuántas cosas aparecen en sesión, no? Es de terapia. En otra sesión escribe: me aburro mucho, ¿no? Y el tema de la aburrirse aparece en tu obra, se va colando en muchos textos, que me dejó pensando también, ¿no? Esto del aburrimiento. En otra dice: su papá no había querido leer su primer libro de poesía, publicado por un préstamo del Fondo de las Artes, que Rita había ganado en un concurso, casualmente lo mismo que te sucedió a vos. Y sus padres estaban dispuestos a admitir que la literatura ocupara cierto lugar en su vida, ¿no? Cómo los mandatos, los prejuicios se ponen en juego acá. Y después el doctor M le explicó que estaba empezando a sufrir muchos olvidos, estaba un poco asustado. Cuando se empiezan a perder las palabras, le explicó, se pierde primero el último idioma que se aprendió, por eso estaba aprendiendo alemán, para olvidarlo. Eso es, digamos, el doctor M es el analista de Rita cuando Rita tiene 18 años y se vuelven a encontrar 25 años después. Y entonces él ya está bastante deteriorado, a pesar de que no es un tipo tan mayor. Es totalmente autobiográfico el cuento, totalmente autobiográfico. Es uno de mis cuentos más autobiográficos, sí. Ana hablaba de los temas y vos decías, hay temas que se nos imponen. Sí. Yo voy a encontrar otro tema que a mí me parece, como lector, que me encuentro en tu obra. Es la memoria. Ya sea un libro de recuerdos, ya sea las personas que van perdiendo, como recién el doctor, su memoria, y aquellos que también van perdiendo la memoria y la van poblando con historias inventadas, como una profesora de historia. Claro. Pero también esa memoria que nos va a mantener unidos en la diáspora. Me interesa mucho. Y ese libro de recuerdos que a veces está en las hojas arrancadas, que se le puede preguntar todo, pero no contesta todo. Así es. Bueno, ese es el libro de los recuerdos de otra de mis novelas, que se llama así, el libro de los recuerdos, que realmente es un trabajo sobre las trampas y las mentiras de la memoria, ¿no? Porque es una familia en la que, bueno, cada uno va recordando, pero recuerdan cosas diferentes, no interpretaciones diferentes, sino hechos diferentes. Y en base a eso se va construyendo una historia familiar, pero de límites muy borrosos, ¿no? Ese libro no es muy autobiográfico, el libro de los recuerdos, contra lo que su título indica. ¿Sí? Rita y el doctor, sí, ahí sí. Sin embargo, insiste ese libro, insiste en Sirena de Río, por ejemplo, Sí. en Comida Judía. Sí, Esa por escena supuesto. está, y en La Guerra también está. La guerra era terrible, dice el abuelo, y cuenta algo que también está ahí. Sí, mis raíces judías aparecen en muchos de mis libros. En La Soñera hay uno que ya no me acuerdo cómo es, pero que tiene que ver con esa costumbre judía que siempre me perturbó, que es ante la muerte se tapan los espejos. Sí, está presente todo el tiempo. Tengo algunos libros que están concretamente dedicados a temas judíos, como el libro de los recuerdos, que es una familia judía, Risas y emociones de la cocina judía, el pueblo de los tontos, que tiene que ver con un tema folclórico judío, que son los tontos de Helem. Y bueno, sí, ahí están. Me pasó leyendo Sirena de Río, cuando empecé a leer los cuentos que conforman la segunda parte de Misterios, que empecé a naturalizar el género fantástico a medida que iba leyendo. Y entonces uno ahí se encuentra con justamente el cuento que da título al libro, porque pienso también de qué manera
pensar en un título, ¿no? Cuando confluyen todos muy estos difícil cuentos. pensar en un título, sí. Me costó mucho decidirme por ese título, por Sirena de Río, sí. En un momento se iba a llamar La Chica Cactus. Y después dije, Chica Cactus, no. No me gustó el sonido. Pienso también en la literatura, ¿no? Porque además hay una frase que dice, un poder que no se controla como corresponde no es un poder, es un problema, ¿no? Y pienso en la literatura porque en el uso de las palabras, en el ejercicio de la literatura como un poder, también me hizo pensar. Sí, pero bueno, precisamente lo que necesitamos los escritores es el mayor control posible sobre las palabras y no lo logramos, las palabras se nos escapan, las palabras hacen la suya. Sí, a veces uno se va a dormir pensando en algo que quiere escribir y cree que lo tiene ya con todas las palabras, cree que tiene la historia o el cuento o el microrelato o el poema o lo que sea. Y cuando uno se sienta al día siguiente a escribirlo, no, las palabras vienen por sus fueros, las palabras dan pelea. ¿No notás? En ese momento que... No, en viene la ese idea. momento, en el momento en que uno se está durmiendo, ¿no? En ese momento mágico y misterioso en el que se pasa de la vigilia al sueño. Y uno cree que está todo ahí. Cuando se despierta quizás lo recuerda, pero no lo tiene, porque ahí empieza el combate contra las palabras. Y las palabras nunca son todo lo que uno quisiera, nunca llevan en sí toda esa construcción extraordinaria, maravillosa que uno tenía en la cabeza y que después hay que reducirla a meras palabras. Y las palabras no alcanzan. Y ese es el drama de la literatura y de la poesía. A esa vida de las palabras, a esa vida del significante, voy a traer los cuentos que a mí más me impactaron y que tienen que ver con Un canto a la vida. Donde de vuelta la memoria, en este caso la memoria podría ser de una enfermedad. Mientras esperaba, la enfermedad es una larga espera, decís. Es muy fuerte esta idea. Te refugias en el oficio, decís, no voy a poder crear, pero tengo mi oficio y de ahí te agarrás. Pero hay algo que todavía más me impacta y de vuelta con la complicidad del lector. A quien lee, dice el narrador, de quien no me olvido, la palabra epidermoide no le impresiona. A menos de que se trate un médico, no la entiende. Para mí, en ese momento, es la diferencia entre la vida y la muerte. No es solamente la espera. Las palabras a veces nos dan vida. Sí, claro, es todo lo que tenemos. Eso es lo maravilloso y lo terrible, porque en realidad necesitamos más, pero lo único que tenemos son las palabras. Y entonces las palabras dan vida, las palabras dan muerte, en las palabras está todo. Las palabras son lo que nos hace humanos.